Tarazas. En esta ocasión nos encontramos con el profesor Ronald Mamani Paredes, uno de los grandes referentes del arte cusqueño y también de la educación aquí en el Perú y también en el mundo, porque es partícipe de los talleres libres de dibujo y pintura. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestro, ya que esta es ya la segunda oportunidad, ¿no?, de la entrevista. La primera tuvimos un problema con el audio y ahora estamos aquí en Bellas Artes listos para responder tus preguntas. Muchas gracias, maestro. Y sí, justamente estamos en un ambiente mucho más formal, creo yo. Bueno, pero siempre con los ánimos pues para ver de repente algunas consultas, dudas o algo que podríamos nosotros recomendar o simplemente compartir nuestra experiencia, ¿no? Claro, y resolver inquietudes así de las personas. Bueno, maestro, una de las cosas que me ha llamado bastante la atención en todo este tiempo de formación que usted ha podido brindarnos es el hecho de, si usted considera que el hecho de dibujar y pintar es un don innato con el que usted ha nacido así, o es más bien algo que ha desarrollado con bastante práctica y a lo largo de los años, ¿no? Bueno, respecto a ello siempre se dice, ¿no?, que a veces si un artista nace o se hace. Yo tengo una idea particular, la cual es que los artistas o las personas que nos dedicamos a esto simplemente hemos sido motivados. ¿En qué sentido? Desde pequeñitos a veces pasa que maestros, familiares, nuestros propios padres nos motivan, ¿no?, dándonos aliento a los trazos, garabatos que podamos hacer. Yo he tenido la suerte de repente ser motivado por mis padres, mis familiares, donde no se ha criticado mis trabajos, sino más bien decían qué bonitos trabajos, qué bonito dibujo. Recuerdo una profesora de primaria que me dijo, está excelente tu dibujo. Y vi como esa profesora, como otro docente también de primaria, le dijo, tengo un alumnito que es muy talentoso y que ha dibujado el retrato de Miguel Grau bien bonito, ¿no? Y ella no sabía que le estaba escuchando, pero eso marcó bastante en mí. Yo decía, pues, que tengo talento, ¿no? O sea, he sido motivado y he tenido muy pocas oportunidades que alguien me ha dicho que no le ha gustado mi trabajo o mis dibujos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo también un poco que comparto esa idea de que maestros, familiares, no critiquemos pues los trabajos de los niños, porque cada niño es un artista realmente. Claro, no hay que desmotivarlos porque si no ya se les rompe el corazón y justamente ahí es donde viene esa crisis también de decir que no sirvo para el arte, no sirvo para el dibujo. Exactamente. Y todo ello. Y, profe, una consulta también que, bueno, bastante se han hecho es el hecho de cuando usted estaba formándose en la Escuela de Bellas Artes todavía en ese tiempo, ¿cuál fue o cómo era el ambiente de ese entonces? O sea, los estudiantes eran mucho más amigables, el compañerismo en ese tiempo creo que era mucho más compartido, era, creo, a diferencia de ahora. Bueno, realmente aquí en el Cusco estamos pasando un cambio en lo que viene a ser Bellas Artes propiamente, ¿no? Antes que se denominase como universidad, en Bellas Artes había de repente pocos estudiantes, los cuales asumían o se enfocaban en el tema artístico por vocación, ¿no? A veces pasa pues que nuestros familiares, todo ello no directamente se motiva a lo que viene a ser el estudio de arte en nivel superior. Entonces los estudiantes teníamos que hasta lidiar con eso para poder estudiar arte. Entonces yo pienso que la mayoría tenían esa vocación por querer estudiar arte. Hay una cierta diferencia porque ahora que es universidad, de repente hay más acogida, hay más estudiantes, y creo que algunos quizás no están directamente por una vocación, sino por el tema de proseguir sus estudios, quizás tener una carrera universitaria, eso, ¿no? Entonces se ve reducido un poco ese interés directo de aprender o trabajar en lo que viene a ser el arte, ¿no? Mayor o menor medida, pero se nota esa diferencia. Yo pienso que también debe ser porque en
la anterior Escuela de Bellas Artes había menos personas, menos alumnado, los grupos eran reducidos y por ello de repente había un trabajo más amical, todos nos conocíamos. Ahora como hay bastante alumnado, quizás por ello no se conocen, no se saludan, ¿no? No está compartido. Exactamente, antes pues todos nos conocíamos. Con decirte que antes en el tema, por ejemplo, la especialidad de diseño grabado, había solo un estudiante y todos los docentes solamente se dedicaban a él, en lo que es pintura, así, solamente habían 12, 15 estudiantes, ¿no? Entonces hay esa diferencia solamente. Claro, creo que también hubo algo, un caso con el profesor Adolfo Sardón, que en un momento creo que fue el único alumno de su promoción. Seguramente, porque yo vi un catálogo, un libro, creo que se titulaba El Libro Dorado de Bellas Artes del Cusco, donde, o sea, en toda la institución creo que había solamente 20, 30 estudiantes nada más, y poco a poco cada vez pues se ha ido añadiendo más lo que viene a ser el caso del alumnado. Es que Cusco también va creciendo, ¿no? Entonces se ve la diferencia. Quizás a futuro pueda haber más estudiantes o de repente más instituciones que vayan a surgir para lo que viene a ser la enseñanza de arte. Por ejemplo, yo tengo un proyecto que a futuro pueda haber un instituto de arte. Quiero abrir un instituto de arte para que también las clases de arte. Exactamente, ¿no? Entonces en ese sentido va cambiando, vamos incrementando la población o más bien las personas interesadas en el arte. Claro, sí, es exactamente, pero o sea, ha ido cambiando con el tiempo y eso justamente también hay bastantes estudiantes y personas en general que quieren estudiar de repente carreras artísticas o afines, como por ejemplo música, actuación, cine y otros, pero que sus papás no les apoyan. En el caso de usted, profe, ¿cómo fue ese proceso de aceptación, vamos a llamarlo, para que sus papás puedan aceptar su decisión de estudiar en Bellas Artes? Bueno, ciertamente cuando yo estaba desde el colegio, ya tenía pues esa vocación, ¿no? Yo ya quería estudiar en Bellas Artes. Mi padre me motivaba porque siempre me ponía en los cursos de vacaciones artísticas, por ejemplo, desde niño, así. También mi madre, ¿no? Entonces yo pienso que ellos principalmente querían mi felicidad, mi tranquilidad, ¿no? Entonces, la primera vez que les dije que quiero estudiar en Bellas Artes, me dijeron sí, no hay ningún problema, puedes estudiar. Inclusive me recomendaron estudiar en Bellas Artes porque yo quería estudiar música en Leandro Alpiña. Me dijeron que de repente esa institución es un poco pequeño, ¿no? Y que mejor estuviese Diego Quispetito, que es un poco más grande y había más posibilidades, más carreras, todo ello, ¿no? Y creo que sí, porque en Bellas Artes, como tenemos el tema de la Facultad de Educación, se hace pues música, danza, teatro, así, entonces todo ello yo he sabido un poquito aprovechar, ¿no? Porque también practico un poco de música, entonces realmente mis padres ya vieron esa inclinación que tenía y me apoyaron desde el inicio. O sea, sí lo aceptaron, profe, y no hubo complicaciones. Claro, complicaciones sería de repente en otro, porque mis padres ya sabían qué tipo de habilidad tenemos, pues, ¿no? Porque a veces pasa con los maestros y los propios padres que no hay que exigir a los pequeños, a los estudiantes, a los jóvenes, en las cosas que adolecen. A veces, digamos, no es buena en matemáticas, póngalo al curso de matemáticas, o no es buena en deporte, entonces hay que llevarlo al IPD o a que practique deporte. No, más bien si tiene alguna habilidad, mejora eso, hay que reforzarlo, incrementar de repente sus conocimientos, de acuerdo al interés. Sí, exactamente. Y yo como padre de familia también, yo veo a mi hija, por ejemplo, yo quiero su bienestar y no le voy a estar ahí buscando en cosas que no le gusten, pues, ¿no? Entonces, creo que también así he visto en muchos padres de familia que han tenido problemas con sus hijos de salud, o sea, problemas de salud, y como ya han pasado eso, entonces ellos están felices de que hagan lo que quieran sus hijos con tal que estén bien. Eso es lo que yo he aprendido al ser ya padre de familia. Claro que sí. Primero la salud y ya después
Exactamente, más bien padres que sus hijos nunca han tenido problemas de salud o de repente tienen varios hijos, les exigen porque tú tienes que ser madre. Los padres que de repente tienen un par de hijos y uno está mal, pobrecito, de repente ahí yo preferiría, dicen, ¿no? Yo preferiría que mi hijo se dedique a cualquier cosa y no verlo enfermo. ¿Sí? Entonces, creo que por experiencia también las familias así un poquito se van inclinando en ciertas cosas. Es lo que pasa pues en la realidad, ¿no? Es de acuerdo a las circunstancias, me parece. Claro. Profe, una consulta. Cuando nosotros estamos en el proceso creativo, en la parte artística, ¿usted qué recomienda para superar esos aspectos de los bloqueos creativos que tienen nuestros artistas? Los bloqueos creativos. Bueno, como decía Pablo Picasso, la inspiración existe, solo hay que encontrarla trabajando, ¿no? O sea, a veces uno piensa que de repente no está inspirado, no hay ganas de trabajar, pero lo mejor es poner un pie y comenzar el trabajo, ¿no? Por más que sea un día no favorable, que no haya materiales, eso me pasaba muchas veces a mí, sigue pasándome, donde de repente no encuentro un material o algo que necesitaba para poder empezar, porque con ese material sí va a salir. Eso a veces un poquito te obstruye o te impide, te obstaculiza el camino, ¿no? Pero hay que hacerlo, con lo que tengas a la mano y esa disposición de 10 minutos, media hora o medio día, hay que trabajar y de esa manera podemos encontrar buenos resultados, ¿no? Entonces siempre recuerdo esa frase de Pablo Picasso: la inspiración existe, pero hay que encontrarla trabajando. Así, claro, que es disciplinado, es lo que se ve en este trabajo. Sí, esa disciplina también es muy buena. Yo antes, ahora de repente, porque tengo muchas cosas que hacer, casi no anoto, pero cuando era estudiante y en las épocas donde estuve yo participando en concursos, así donde el éxito estaba a mi alrededor, siempre tenía un cuadernito y desde la mañana anotaba qué cosa tenía que hacer y según iba avanzando, iba tachando, ¿no? Un check así, y hacía pues todo lo que me proponía un día antes, semanas antes. Creo que me falta retomar eso para poder seguir avanzando. Pues que uno cuando ya tiene más de repente responsabilidades, no llega a eso ya también. Pero siendo uno joven y donde uno puede manejar su propio tiempo, creo que se debe hacer. Sí, profe, exactamente, buena recomendación. Y en la época de estudiante, usted estaba de estudiante, creo que también usted ha sido pincito en este proceso de la vida bellasartina. Entonces, ¿cuál ha sido su experiencia más enriquecedora con el maestro Efraín Aranibal? Bueno, como tú dices, ese término pincito hace un tiempo que no escucho. Se decía eso de los estudiantes del maestro Efraín Aranibal y que trabajaban y pintaban igual que él. O sea, uno cuando iba al taller, al salón, habían los cuadros y parecía que lo había hecho el maestro, ¿no? Eran sus seguidores. Yo exactamente no pintaba como él, más bien quería así aprender, ¿no? O pintar como él, porque ciertamente pintar como el maestro era pues símbolo también de aprendizaje, talento, ¿no? Yo pertenecía a un grupo de amigos que más bien eran rebeldes, con el maestro Efraín Aranibal hacíamos caso a sus recomendaciones, pero no directamente pensábamos como él, ¿no? Él era un tipo con un pensamiento un poco más original, tradicional, andino, ¿no? Con cosmovisión andina, ¿sí? Pero en cambio nosotros éramos más de arte moderno, arte pop, arte chicha. En ese sentido utilizábamos colores hasta fosforescentes. Nuestros temas no eran andinos, sino recuerdo de discoteca, de bar, como hacía el maestro, el profesor Víctor Zúñiga, aquí el maestro Mario Curasi, pintaban a los bricheros, a las gringas. En ese sentido, o sea, era más de discoteca, ¿no? Entonces, colores fosforescentes, reflejos así de los bares, así. Entonces, los mosaicos de las discotecas, así como si fuese
colores, en signos de... Bien colorido. Ajá. Entonces, estaba yo un poco atraído por ese tipo de trabajo y también con la línea del maestro, entonces yo trataba de fusionar ello, ¿no? Recuerdo que al maestro también una vez le hicieron, lo que digan mis amigos, el caso de Percy Lazo, que estaba pintando con acrílicos, ¿no? Pero como que se veían los colores un poco estridentes, manchados, ¿no? Y el profesor le dijo, ¿por qué estás pintando con acrílicos? Para pintar con acrílicos hay que saber, es mejor el óleo para que puedas trabajar. Y Percy le dijo, el óleo es para los pintores antiguos, nosotros que somos jóvenes estamos experimentando con este material. Un poco que el profe así dice modesto, pero era parte también del aprendizaje, ¿no? Entonces en ese sentido recuerdo gratamente esos momentos y sí, aprendí bastante del maestro Efraín Aranibal como de otros maestros, el profesor César Gabancho, el profesor Enrique Peso Cerrillo y también el profesor Floreste, y recuerdo gratamente hasta el profesor Sartón, y así muchos maestros que pasaron y quizás algunos ya no nos acompañan luego de pandemia y mucho más antes que eran fallecidos. Ahora hablemos un poco de la parte ya técnica del arte, y tanto de la música como de la pintura. En internet, en YouTube, en los medios, se suele escuchar bastante el término de niños prodigio. Y estos niños prodigio suelen ser mucho más mediatizados, más populares en el aspecto musical que en el aspecto de las artes plásticas. Esto no sé a qué se deba. Creo que en el caso de la música he visto mucho más niños prodigios o virtuosos de 12 años, 13 años, que tocan piezas musicales de maestros, así como Vivaldi, Tchaikovsky, Paganini, que serían lo equivalentes a maestros como Bouguereau, Rubens, o de repente el gran Leonardo da Vinci también, que son maestros figuratistas, que han mencionado el tema de la figuración, que es el tema justamente más complejo de las artes plásticas. Entonces, maestro, desde su experiencia como docente de creo más de 20 años, ¿cuál sería o cómo es que sería un niño prodigio en artes plásticas? Interesante tu punto de vista. Yo también no he visto directamente así niños que de repente se motive para ello, ¿no? En el caso de la danza, en el ballet, siempre desde pequeñitas las niñas, ¿no? Los niños músicos, los tecladistas, por ejemplo, son motivados para ello. En el caso de pintura, no. Es que yo pienso que en el caso de pintura como que el tema y el arte es libre, más se evoca un arte expresionista, abstracto, y no se busca exactamente un manejo clásico de la pintura. Pero yo más me enfoco en lo que viene a ser la motivación, como dije al inicio. Cuando a un niño se le motiva bastante, da pie a que a futuro pueda ir trabajando mejor. Y eso me ha pasado, por ejemplo, en niños que yo he motivado. O sea, por ejemplo, recuerdo un niño que dijo que, profesor, no me sale. Él quería que su trabajo le salga como un ejemplo que yo mostré, y en sus compañeritos su trabajo se vio menos atractivo, y sentí que él estaba desmotivado, ¿no? Y yo le dije, tu trabajo está bonito. O sea, recordé cuando a mí me dijeron en el colegio, todavía el profesor estaba comentando cómo me motivó. Entonces yo le empiezo a decir, qué bueno que estés trabajando, o sea, qué bonitos colores, tu trabajo es distinto a tus compañeros, tú eres un artista, le dije. Con solamente esa palabrita, él se motivó y siguió trabajando, meses, después años, seguía trabajando y siempre con esa motivación. Él se compraba colores, veía que sus padres lo apoyaban, se gastaban sus témperas así, porque yo le dije, hay pintores que trabajan así con harto material, que parece todavía que se ve como empastados, ¿no? En el caso de Lori, él lo hacía por témperas, ¿sí? Y feliz, ¿no? Y después lo vi en Bellas Artes, postulando a Bellas Artes, como que yo le había cambiado
su destino, ¿no? El rumbo ya estaba en Bellas Artes, y en Bellas Artes también seguía trabajando, y una vez recuerdo que sus compañeros le criticaron el hecho de la anatomía de las manos, y lo vi bastante triste. Profesor, tan mal estoy. No te preocupes, tú estás trabajando bien. ¿Quién te dijo eso? Son los envidiosos, no hagas caso, le dije. Y siguió trabajando, y hasta que salió con medalla de oro, y ahora está trabajando en artes, inclusive creo que tiene mucho más posgrados, así que ya ha trabajado. Como maestro yo me siento feliz. Conozco a muchos chicos que realmente superan a sus maestros. Eso creo que es el fin de un maestro, que nuestros alumnos lleguen a trabajar mucho mejor y que nos superen. Me siento feliz por eso. Y esos son nuestros logros, pues, de maestros, ¿no? Entonces, el hecho de compartir, motivarlos, yo he encontrado esa parte, y creo que ellos han sido pues los niños prodigios, ¿no? Que con esa motivación ellos han sobresalido. Motivar. Bueno, y para terminar, profe, ¿qué nos puede hablar de su obra La Bella y los Chocopocochos, que es uno de sus videos también que ha tenido mucha acogida, y bueno, es una obra que me gusta bastante? Bueno, hay muchos trabajos, y justamente eso me gusta, lo que acabas de mencionar, o sea, obras que de repente tú puedes ver en los videos que tengo en mi canal, los cuales se toma registro. A veces pienso que cuando pinto y no me grabo, esa obra no se va a coger o no va a tener esa repercusión que un trabajo tiene al ser grabado, ¿no? Por ejemplo, trabajos simples o bocetos así que hago en video, hasta tiene mejor repercusión que hacer una obra de arte, llevarlo a la galería. Así. En la galería lo verán, no sé, unas 50, 100 personas nada más, pero cuando uno lo graba y lo muestra en video, en Facebook, así, tiene pues más de 2.000, 10.000, hasta 50.000, hasta 100.000 vistas puede tener, ¿no? Entonces, un poquito que esa parte también me llama la atención, y a veces cuando estoy pintando pienso que estoy pintando en cero o en la nada cuando no me grabo, ¿no? Pero creo que no debería ser así. Siempre el artista tiene que tener esa libertad. Entonces, actualmente no trabajo directamente grabándome, porque es doble trabajo también el hecho de grabarte. Estás pintando concentrado, ves, y ya se apagó la cámara, y estás concentrándote en la cámara y no estás pintando. Es algo así. Entonces hay que separar una producción y otro en video, ¿no? Entonces ese trabajo que mencionas lo hice yo en clases. Teníamos el curso de, creo que era dibujo 8, donde ya se hace composiciones con varias figuras, ¿no? Entonces siempre, al menos los maestros nuevos, entre comillas, ¿no? Que son de mi promoción de hace unos 20 años, siempre hacemos los trabajos en el taller para que los estudiantes vean también. O sea, enseñamos dibujando, enseñamos pintando. La demostración, porque justamente eso también funciona en YouTube, en el canal, donde tú tienes que demostrar o tienes que mostrar el proceso de trabajo, ¿no? Entonces eso llama la atención y también aprenden de esa manera. Yo aprendí de esa manera, y te comento que habrá sido 5 o 6 veces que he visto a mis maestros en todos los 5 años de Bellas Artes, los que he visto pintar o dibujar. 5 o 6 veces en vivo. Lo demás, a ver, chicos, van a hacer esto y nada más, o sea, intuitivamente, ¿no? Entonces, a diferencia de ello, actualmente pues varios maestros hacen sus clases demostrativas, sus workshops, así. Entonces ya se tiene esa costumbre, ¿no? Entonces por eso ha sido también ese trabajo de La Bella y los Chocopocochos. A diferencia de un caballo normal, el chocopococho es como un caballito más pequeño, una combinación entre burrito y caballo, algo así me comentaron. Entonces ese trabajo surgió de esa idea, ¿no? Entonces un trabajo mediano que lo presenté también en la exposición de docentes de ese año. Genial, maestro. Y bueno, eso sería todo, maestro. Espero tenerlo de vuelta otra vez en el canal en algún momento. Y
Claro que sí, yo más bien próximamente te voy a invitar, de repente ahí en mi taller, así armar algo así como un podcast, cosa que compartimos más cosas, ¿no? Y de repente mostrar más trabajos, así. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro.